Seguimos con la próxima operación. Esta nos indica que el 12 de julio del año X se paga con cheque un flete por el traslado de las unidades compradas el día 3 de julio, a razón de 200 bolívares cada una. Es decir, allí vamos a reflejar un flete en compra. Recuerden que no podemos utilizar la cuenta flete en compra porque estamos bajo el sistema de control continuo perpetuo. Vamos a tener que hacerle un cargo directo a la cuenta de inventario. Para ello es importante que en primer lugar calculemos el valor del flete total cancelado. Para ello vamos a tener que localizar esa compra del día 3 de julio para ver cuántas unidades fueron adquiridas ese día. 3 de julio. La tenemos aquí, miren. 250 unidades. Por cada una de las unidades se pagó un flete de 200 bolívares. Esa multiplicación nos da 50.000 bolívares. Seguido, lo que nos resta es calcular el respectivo IVA. $50.000 por el 16%. Eso nos da 8.000 bolívares. Sumamos para obtener el monto total de ese flete cancelado, que sería en esta oportunidad 58.000 bolívares. Ahora bien, para proceder a registrar este flete en compra, no podemos olvidar nunca que a nivel teórico existen 3 casos que se nos pueden presentar en el flete de compra, ya que todo dependerá si la mercancía se encuentra o no en existencia. Si la mercancía se encuentra en existencia, que es el caso número 1, es decir, donde no se ha vendido absolutamente nada, ese flete en compra lo va a asumir de manera directa el inventario de mercancía. Caso número 2 es aquel que establece que parte de la mercancía se ha vendido. Si parte se ha vendido, debemos de llevar al inventario de mercancía únicamente la porción del flete que le corresponda por las unidades que aún se encuentran en existencia. Por el contrario, el flete que le corresponda por las unidades vendidas, debemos de llevarlo directamente al costo de venta. Y finalmente el caso 3 nos establece que si toda la mercancía se encuentra vendida, ese flete de esas unidades lo va a asumir directamente es el costo de venta. Si nos fijamos, ese día 3 de julio ya revisamos que se compraron 250 unidades. ¿Qué tenemos que hacer? Y es lo que les sugiero. Verificar de manera directa la tarjeta de inventario a ver de esas 250 cuántas nos quedan aún. Fíjense que esa compra del 3 de julio fueron las 250 que pertenecen al lote 13. Y si nos fijamos actualmente en la existencia que está completa, tenemos las 250 unidades, no se ha vendido ninguna. Entonces, en consecuencia, estamos en presencia del caso número 1 de flete en compra, que es aquel que establece que todas las unidades están en existencia. Para que no se nos olvide, vamos a colocar caso 1. Todas en existencia. Como todas están en existencia, entonces le vamos a llevar el cargo directo al inventario de mercancía. Serían los 50.000 bolívares del flete. Le cargamos al IVA crédito fiscal 8.000. Y a banco le vamos a abonar los 58.000, que es la forma de pago.
Seguidamente, lo que nos resta es hacer el registro en la tarjeta de inventario. Recordemos que ese flete va a afectar directamente, únicamente, al lote número 3. No podemos olvidar, vamos a volverlo a ver, que el valor de ese flete unitario es de 200 bolívares. Cada unidad de ese lote número 3 va a incrementarse en costo por 200 bolívares. En la tarjeta de inventario colocamos la fecha de la operación, en esta oportunidad 12 de julio. Descripción de la operación, flete en compra. Y nos vamos directamente a las existencias. El lote número 2 nos queda exactamente igual. Y el lote número 3 sufre un incremento en costo de 200 bolívares. Para obtenerlo sencillito es tomar los 250 bolívares y como el costo se va a incrementar en 200 bolívares más 1100 bolívares sería en total 1300 bolívares. Sería 1300 multiplicado por 250 bolívares. Eso nos da un gran total de 325.000 bolívares. Concluido el registro en la tarjeta de inventario, seguimos con la siguiente operación. Bueno, antes de eso, no olvidemos nunca el control que llevamos aquí de manera unitaria. Lote 2, en este caso el lote 3, recibe un flete de 200. Costo actualizado hasta este momento, 1.300.000. Siguiente operación nos indican que el 18 de julio se devuelve a Importador El Bazar, compañía anónima, 35 unidades por estar defectuoso. El dinero se deja para futuras compras, es decir, se va a crear la cuenta de anticipos dados a proveedor. En este caso vamos a reflejar una devolución en compra. Recuerden, no podemos llevarlo a la cuenta de evolución en compra, tenemos que afectar directamente a la cuenta de inventario de mercancía. Para ello, lo básico es obtener en primer lugar el valor de la devolución en compra total. Para ello tendríamos que considerar en primer lugar el número de unidades que se están devolviendo a ese proveedor, 35 unidades, a un costo de ¿cuánto? Tenemos que verificar. Fíjense que la compra se efectuó, fue al proveedor de importadora El Bazar. Vamos a ver en las operaciones a cuál corresponde. Fíjense, mire, la tenemos aquí. Cuando estábamos analizando la ubicación del lote, esas estaban las 500 unidades que le compramos a importadora El Bazar a un costo unitario de 1.015 bolívares. Ese lote 500 pertenece al lote número 2. Recuerden que cuando estemos analizando la devolución en compra, lo único que vamos a considerar es el costo original. No se les ocurra meter allí el flete, porque no podemos meter el flete en esa devolución por la sencilla razón que tú el flete se lo pagas a otra persona. Entonces allí serían las 35 unidades multiplicadas por los 1.015 bolívares. Y eso nos da un total de 35.525. A ese valor lo que nos resta es calcularle el respectivo IVA
16% del monto total de la devolución. Eso nos da 5.684. Totalizamos ambos montos para saber el reverso total que vamos a hacer. Total 41.209. Y recuerden que también a nivel teórico quedamos que cuando existe una devolución en compra, obligatoriamente vamos a tener que analizar si por esas unidades que se están devolviendo el proveedor existió un pago de flete. Porque si existe un pago de flete, no podemos olvidar que todo ese gasto por concepto de flete se va a perder. Se va a perder por la sencilla razón que tú pagaste por trasladar una mercancía que al final te tocó devolverla y contablemente tenemos que ver quién lo asume. Fue en esa última parte de la teoría cuando vimos ese famoso análisis de las devoluciones en compra y el pago de flete. ¿Cuándo se va a dar a juro que vamos a tener que hacer ese análisis que se nos pueden desprender los distintos casos? Es únicamente cuando estemos en presencia de una devolución en compra y nos percatamos de que por ella se canceló un flete. Esta operación de importador El Bazar pertenece al lote número 2. Vamos a buscar en la tarjeta de inventario para ver si ese lote número 2 hasta los momentos tiene reflejado un flete. No, no lo tiene. Como no tiene reflejado un flete, mejor aún porque no vamos a tener que caer en ese análisis de las devoluciones en compra y el pago de flete. Allí simplemente es reflejar la devolución en compra. No tenemos mayor inconveniente. Entonces allí vemos el registro, le cargamos anticipo dados a proveedores porque allí ese proveedor no nos devuelve el dinero, que es el monto de la devolución más el IVA, 41.209. Las cuentas a abonar va a ser el inventario de mercancía para darle salida a esas unidades por 35.525 bolívares. Y por último, vamos a tener que disminuir ese crédito fiscal que nos cobró el proveedor por 5.684. Lo que nos resta es hacer el registro en la tarjeta de inventario. Fecha de la operación, vamos a colocar allí 18 de julio. Descripción, devolución en compra. Ahora bien, ¿por dónde vamos a tener que reflejar la devolución en compra? La lógica nos dice que si estás devolviendo esas unidades al proveedor, debería de ser por la salida, porque implica una salida de mercancía del inventario. Pero ya sabemos que desde el punto de vista de la literatura, los autores nos dicen que no, que debemos de seguir conservándola en las entradas, porque eso no implica realmente que está saliendo producto de una venta, y lo único es que la vamos a tener que simbolizar con un signo negativo. Entonces allí vamos a devolverle al proveedor unidades que pertenecen al lote número 2. ¿Cuántas vamos a devolver específicamente? 35 unidades a un costo unitario de, aquí lo tenemos, 1.015 bolívares. Vamos a copiarlo de aquí para que sea más rápido.
Sería allí entonces las 35 unidades multiplicadas por los 1015 bolívares. Vamos a multiplicarlo allí para ver cuánto nos da. 1015 por 35. Eso nos da un valor de 35.525. ¿Qué nos va a quedar en existencia? Del lote número 2 teníamos 315 unidades. De esas 315 vamos a devolver al proveedor 35 unidades. Nos quedaría finalmente en existencia solamente 280. Repito, de estas 315 le estás devolviendo a ese proveedor 35, en consecuencia nos va a quedar solamente 280 a un costo unitario de 1015. Multiplicamos para obtener el nuevo valor, que sería 280, y esos 280 lo vamos a multiplicar por 1015. Eso nos da un gran total de 284.200 bolívares. Y en el caso del lote número 3, ese nos queda exactamente igual. Siguen siendo los 250 unidades a un costo de 1.300. Ahora vamos a efectuar la última operación pendiente por reflejar. Y nos indica que el proveedor Viveluso, compañía anónima, nos otorga un descuento de 8.250 bolívares por la compra del día 3 de julio. Entonces allí vamos a reflejar un descuento en compra. En este caso, ya nos dan el valor del descuento en compra total, 8.250. Si queremos saber cuánto es el valor unitario de ese flete, tendríamos que fijarnos allí en esa operación a qué lote pertenece. Vemos que allí el proveedor fue Viveluso. Vamos a ver Viveluso, ¿de cuál proveedor fue? ¿De qué fecha? Aquí la tenemos, del 3 de julio, compra del 3 de julio. Entonces vamos a buscar en la tarjeta de inventario para ver a qué lote pertenece. 3 de julio, fíjense, lo tenemos aquí. Unidades del lote número 3. La cantidad de unidades adquiridas en ese momento fue de 250. Y fíjense que aún a la fecha siguen permaneciendo las mismas 250 unidades. Entonces, para tener allí el valor del descuento unitario, vamos a tomar simplemente este valor del descuento total y la vamos a tener que dividir entre las 250 unidades. Allí tomarían 8.250 y lo dividen entre 250. Eso nos da 33 bolívares por cada unidad. Allí lo que nos falta es calcular el valor del IVA que nos debe de reversar ese proveedor. Es tomar el valor del descuento total, 8.250, y multiplicarlo por el 16%.
Eso nos da un valor de 1.320 bolívares. Sumamos ambos valores para obtener el monto total del reverso. $9.570. Y recuerden que cuando existe un descuento en compra o rebaja en compra, que viene a ser exactamente lo mismo, tenemos que fijarnos muy bien si aún esa mercancía se encuentra en existencia o no, ya que vamos a estar en presencia de 3 casos elementales. A nivel teórico se precisó que si toda la mercancía se encuentra en existencia, ese descuento en compra recibido lo debe de asumir de manera directa la cuenta de inventario de mercancía. Caso número 2, si parte de la mercancía está vendida, aquí inevitablemente el descuento que le corresponda por las unidades en existencia lo va a asumir el inventario de mercancía, pero el descuento de las unidades vendidas lo va a asumir el costo de venta. Y el caso número 3 es aquel en el cual toda la mercancía está vendida. Si es el caso, entonces allí el descuento lo debe de asumir de manera directa el costo de venta. Si nos fijamos, la compra de ese día 3 de julio fue de 250 unidades que pertenecen al lote 3. Ya la habíamos visto, pero vamos a ratificarlo. El lote número 3 está completamente vendido, está una parte en existencia o está totalmente en existencia. Fíjense, compra del 3 de julio, 250 unidades. Si vemos la existencia actual, ¿cuántas unidades siguen existiendo del lote 3? Las mismas 250. No se ha vendido ninguna. Entonces, en definitiva, estamos dentro del caso número 1 de descuento en compra. Caso 1. Todo está en existencia. Si todo está en existencia, lo vamos a llevar de manera directa al inventario de mercancía. Entonces allí la fecha de operación, 31 de julio. Como allí la compra fue a crédito, vamos a tener que disminuir parte del pasivo. Le cargamos a cuentas por pagar el monto del descuento más el IVA, 9.570. Le vamos a abonar el inventario de mercancía porque todo aún está en existencia. El valor del descuento total, 8.250. Y finalmente le vamos a tener que abonar al crédito fiscal 1.320. Lo que nos resta sencillamente es actualizar la tarjeta de inventario. Donde vamos a afectar precisamente es el lote número 3. Fecha de la operación, le colocamos allí la fecha, vamos a fijarnos. 31 de julio. Colocamos allí dentro de la descripción descuento en compra. Y nos vamos directo a las existencias. El lote número 2 nos queda exactamente igual. Y el lote número 3 es el que va a sufrir modificación. ¿Modificación en qué sentido? No tanto en las unidades, sino en el costo unitario. Recordemos allá, como lo calculamos, vamos a verlo nuevamente. ¿Cuánto era el valor de ese descuento unitario? Ya lo habíamos calculado, fíjense aquí, 33 bolívares. Es decir, cada una de esas unidades de ese inventario van a disminuir en 33 bolívares. Entonces nos vamos de manera rápida a la tarjeta de inventario. Nos quedarían las 250 unidades, ahora no por 1.300, sería 1.300 bolívares menos el descuento de 33 bolívares. Eso nos da un saldo final de 1.267. Y ya podemos así calcular de manera directa lo que es el valor total en bolívares de ese lote número 3.
que sería los 1.267 multiplicado por 250 bolívares. Eso nos da 316.750. Y para que no se nos olvide, llevamos aquí el control individual de los lotes. Ahora el lote número 3 recibe un descuento de 300 bolívares. Perdón, de 33 bolívares. Al final, ¿qué nos quedaría? Sería 1.100 bolívares más 200 bolívares menos 33 bolívares. El nuevo costo actualizado del lote quedaría en 1.267. Y así de esa manera hemos culminado el ejercicio.